Amigos, buenas tardes en este jueves 14 de marzo de 2024. Taller 125, un número bastante redondo. Y el tema, que algunos ya sé que no entendéis, colinas de la perfección y colinas de la devoción. Esto es un descubrimiento hecho precisamente con vosotros, que ya os lo explicaré cuando lleguen las 8. Antes saludamos a Sandra Robert, que nos dice buenas tardes Fernando y compañeros buscadores, a Arnaldo Hernández Viera, saludos fraternales a todos desde San Juan de Puerto Rico, a Sandra Roberts, esta vez en directo, últimamente no he podido, pero sigo haciendo los talleres en diferido, me son de gran utilidad, estupendo. Muchas gracias Fernando y a todos. A Ina Canet, buenos días Fernando y compañeros buscadores, hoy desde Atlanta, donde estoy de viaje. Ya me dirás si Atlanta pasa por ahí el río Mississippi, porque me parece que yo estuve en Atlanta, en el único viaje que he hecho en el mundo, en mi vida, a Estados Unidos. Claudia Barba nos dice, buenas tardes Fernando y amigos buscadores, buen título del taller de hoy, ahora no lo comprendo demasiado y después me doy cuenta de que era necesario. Pues sí, por eso está incrustado. Gris Díaz nos dice, buen día, estimado profesor y amigas y amigos buscadores, un placer saludarles desde Honduras, hora 1 p.m. Sí, efectivamente. Miguel Ángel Medrano, buenas tardes a todos, un abrazo fraterno para ti, Fernando, desde Guatemala, listo para nuestro crecimiento interior. Shuga, hola Fernando y amigas y amigos buscadoras y buscadores, buenas tardes, noches a todas y todos. Juan Gómez, buenas noches desde Granollers. Hernán Torres, buenas noches, Fernando. Hola, amigos buscadores. Francisca Blasco Caramazana, hola, Fernando. Tengo poca conexión. Libro, ok. Ya, bueno, no te preocupes, lo tendrás, te lo garantizo. Bueno, no estoy seguro de entenderte, Francisca. Paco Navas, buenas tardes, noches, Fernando y todas y todos. Ami Rosales, hola, Ami. Buenos días, profesor. Carlos Torres, saludos, profesor Fernando, y a los compañeros buscadores. Ale Ramos, hola, ya llegué. Bueno, a lo mejor con la lengua fuera. Angélica, buenas tardes, profesor y compañeros buscadores. Profesor, ya envié mensaje en Sofía Originals. Vale, ya lo miraré. Francisca, me llegó su libro. Bueno, me alegro mucho. A la peluquería. Vi lo que imprimí para la dirección. O sea, que sabía que te lo había mandado. El Tucán Volador. Saludos, hermanos buscadores. Un abrazo, profesor. CL, buenas tardes. Bueno, tengo que decir que yo me comprometí a mandaros el libro gratis de la salud, pero claro, no dije que era en España. El problema con el extranjero es que los libros no siempre llegan. Los libros, lo sé, Gris, lo sé, ya la he conocido. Los libros, pues son, primero que se abre el libro, esto, y se ve, para comprobar que dentro no hay droga. Y si el título le gusta al que abre el libro, pues a lo mejor se lo queda. Ya me ha pasado 3 casos que se han quedado en mi libro. Entonces, pues hay que ver qué hacemos. Tengo que ver cuánto cuesta, que no he ido a correos, mañana iré, me propongo. Sí, eso, bienvenida, Ami, bienvenida. Bueno, pues empezamos entonces con el... No, Tucán, no se puede. Yo eso no lo hago. Yo me niego a poner mis libros gratis. Yo os lo doy, os los envío con mucho gusto a vosotros, pero si supierais lo que vale editar un libro, no me preguntaríais eso. Bueno, vamos con el tema de hoy. La rampa, como todos sabéis, y lo estáis viviendo, es la subida a un pico escarpado.
Es una subida casi vertical. Yo suelo poner como ejemplo el Naranjo de Bulnes, que es una peña y hay que subirla, como aquel que dice, a base de brazos y de pies. Bueno, pues en cambio una colina es una suave subida y también de menor altura. ¿Eh? Bueno, las colinas de la devoción es una expresión que la puse yo. Es lo que desde la Edad Media se habla de que las personas muy fieles a la doctrina cristiana, al final de sus vidas, ya muy mayores, suelen experimentar un proceso de consolaciones, de gratificaciones. ¿Mm? Y tener en cuenta que gratificación es como propina, es decir, te dan una gratificación. Y esa gratificación la daba Dios, según la doctrina predominante, al que era buen chico o buena chica. Y eso se daba allá, en esa doctrina. Nosotros ahora decimos que es un camino bueno para muchas personas, pero incompleto. ¿Eh? Y pues era algo de lo que en general no se salía, no se podía salir, porque la persona, generalmente monjes, que experimentaba las consolaciones de lo que yo llamo colinas de la devoción, pues cuando cesaban, porque después de las colinas de la devoción solía venir, si no te morías antes, la noche oscura del alma. Y de eso ya hemos hablado en el taller de los niveles de evolución. Incluso teníamos un dibujo en el que cesa todo y te quedas peor que antes. Peor que antes de no tener ninguna consolación, porque ya sabes que las hay y te quedas, ok, Aina, vale. Y te quedas, pues, en oscuro, de noche. Pero acabo de descubrir, gracias a vuestras experiencias que habéis contado en el taller 123 y a conversaciones que estoy teniendo con vosotros o vosotras, acabo de descubrir que también se dan. Nosotros les llamamos contactillos y de eso también hemos hablado. ¿Eh? Son eso, gratificaciones, consolaciones, sentirte muy bien, pequeñas experiencias de un gran agrado. ¿Eh? Y eso se daba en el cristianismo, pero también se da, y con mayor motivo, en los caminos completos. Y entonces yo no quiero llamarle eh, colina de la devoción, quiero llamarle colina de la perfección, porque ahora sois mucho más perfectos y perfectas que cuando empezasteis y no conocíais nada de esto. Y entonces podíais haber tenido, si hubierais seguido el camino oficial, las colinas de la devoción que tenían los monjes medievales, para luego pasar la noche oscura del alma, cuya salida es encontrar un camino completo. De forma que la meseta es el 100% de felicidad. Estar siempre libre del mal. Pero es una experiencia continua. Mientras que lo que me habéis narrado algunos, pues es una experiencia evidentemente discontinua, aunque se dé, pues a lo mejor con cierta frecuencia, con ciertos días a lo mejor seguidos. Quiero hablaros porque quiero que sepáis todo lo que yo sé. Quiero hablaros de cómo se fue generando este tema. Ya os he dicho alguna vez que yo, de los talleres que iba, pues iba viendo por las preguntas que hacían y por comentarios que hacíamos luego en el bar de enfrente, iba viendo qué personas iban más adelantadas. Y a unas pocas personas que encontré realmente muy bien adelantadas, les dije si querían formar un equipo.
y trabajar conmigo por correo electrónico. 4 me dijeron que sí, a las 4 que propuse. Y luego estábamos 2, otra persona y yo, que yo ya contaba con ella. De forma que éramos 6. Y de los 6, uno tuvo contactillos. Y yo de ahí no saqué em, pues una regla de que los contactillos fueran algo que se daba en las personas a cierta altura de la rampa, porque pues de uno no había estadística. Pero recientemente con vosotros, en los 15 últimos días, han salido varios, aquellos que me han escrito por aquello de si tienen experiencias sorprendentes. Y es bueno que sepáis todos que lo sutil al principio es inexplicable, sorprendente, inimaginable. Es muy agradable. Y entonces, eso que algunos y algunas buscadoras estáis experimentando, juraría que son las colinas de la perfección, similar a las colinas de la devoción que se daba en el cristianismo. Pero estando vosotros más adelantados, más pulidos, porque ahora tenéis más nivel que cuando empezasteis. Si uno no ha hecho nada, no se libra uno de los malos hábitos y desconoce todo lo que aquí hemos hecho para mejorar y aumentar la perfección en uno. ¿Va a ser a todos igual? Las colinas de la perfección. ¿Vais a llegar todos a la vez? Pues no. ¿Por qué? Porque no sois todos iguales. Hay 3 factores que influyen en que unos lleguen antes que otros. Y conviene que lo sepáis, para que no os desaniméis. Primero, el mayor nivel de vida, el mayor nivel de evolución. Segundo, el mayor nivel de evolución que teníais antes de venir aquí. Segundo, las reglas que habéis hecho, que estáis practicando y que algunos habréis hecho más rápidamente que otros. Habréis llegado al 80-90% más rápidamente. El nivel de evolución y las reglas son 2 variables que están relacionadas. La velocidad a la que hacéis las reglas, la facilidad para cumplir las reglas, depende de vuestro nivel de evolución. Cuanto más grande sea el nivel, mayor facilidad tendréis para cumplir las reglas y luego los cimientos pronto, en poco tiempo, relativamente hablando. De forma que no os desesperéis, ni os enfadéis, ni os contraréis con vosotros mismos porque vayáis lento, porque eso es lo que contiene vuestra mochila, lo madura que está vuestra esencia. Y eso es lo que habéis trabajado en 6 alrededor generaciones. Por tanto, de eso no podéis renunciar ni podéis disgustaos. Eso es lo que sois. Pero luego hay un tercer factor que viene a complicar más las cosas, de que no seáis iguales. Y es que unos empezasteis hace año y medio, hace 125 talleres, y otros habéis empezado hace 2 meses. Entonces, eso hace que el conjunto de todos los que estáis oyendo esto en directo o en diferido sea variopinto a más no poder. Y por tanto, que no puede haber un taller que valga para todos en su momento presente. Por eso recomiendo siempre que a los que entran nuevos empiecen por el taller 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y quizás el 7. Y se paren ahí. Y se dediquen a practicar eso. Porque lo que importa es lo que practiquéis, no lo que leáis, no lo que entendáis, no lo que estéis de acuerdo. Eso no sirve de mucho.
Estaréis de acuerdo, claro, pero si no practicáis es como si no. De forma que los nuevos, practicar los 6 primeros talleres, las reglas. Y luego ya llegaréis a los círculos. Pero, por tanto, hay que tener paciencia e ir cada cual a su ritmo. La ventaja que tenéis todos es que ahora ya habéis oído en el taller 123, 1, 2, 3, las experiencias de otros compañeros y lo que yo les digo después de cómo tienen que desenvolverse. Y eso es bueno. Pero en próximos talleres vamos a hacer eso que os dije, de que los que tengáis experiencias interesantes para otros compañeros que todavía no han llegado a la altura que estáis vosotros, pues para que sepan lo que alguien ha conseguido y por tanto lo que ellos pueden conseguir. Pero que esto no sirva para que nadie quiera correr, porque tenéis que desarrollar los circuitos neuronales y hacerlos bien fuertes, bien potentes, y que os sea fácil recorrer el circuito neuronal nuevo, el positivo, sin que os cueste esfuerzo. De manera que, tranquilidad, que nadie se apresure, cumplir los cimientos por orden de aparición, primero las reglas, hasta cumplirlas al 80 o 90%, y luego, sin dejar las reglas, hacer los círculos. Pero va a haber mucha diferencia entre unos y otros. Pero vais a saber, en los próximos talleres lo veremos, vais a saber lo que hay, lo que se puede esperar. Y esto lo haremos guardando el anonimato. No quiero que nadie ponga escritos en el taller con su nick con el que os conocemos. Os inventaréis, los que intervengáis después, más adelante, os inventaréis un nick nuevo para que respetar vuestro anonimato. La privacidad es una cosa muy importante. Yo la valoro mucho. Bien, pues entonces, hasta el último de la fila no puede el recién llegado, aquel al que le cuesta hacer las reglas, ponerlas en práctica, no puede renegar de su pasado, porque incluso ese, el último de la fila de todos los que estáis aquí, está con el 97% de la humanidad detrás, menos avanzado, menos pulido, ¿eh? Con menos perfección. Entonces, el estar en cabeza, bueno, pues es un privilegio que os lo habéis ganado vosotros y por eso estáis aquí. Pero eso obliga, requiere, justifica o explica que tengáis todos la moral alta, menos el que haya venido aquí 2 días. Pues todavía no ha hecho casi nada, poco, y entonces pues es normal que no esté volando por las nubes. Hay una diferencia muy grande entre estar como está un no buscador, viviendo la vida despistado, haciendo lo que puede y siendo feliz menos de un 10% del tiempo. Un buscador que está en la mitad de la rampa y quizás por eso ya empieza a saborear las consolaciones y gratificaciones de las colinas de la perfección. Y el que tiene el contacto con el fondo, que ese ya está en el 80% de la rampa y sabe lo que es realmente la unión con la divinidad. El de abajo, pues, vive completamente al margen, en la selva, recibiendo zarpazos. Las colinas de la perfección o contactillos, equivalentes y posiblemente un poco mejores que lo que se sentía en las colinas de la devoción, los monjes medievales, y luego pasaban por la noche oscura del alma, pero es muy grato. Y esto se conoce con el nombre de consolaciones o gratificaciones, y también Epicteto,
en el siglo I, años 60, lo llamaban las setillas y los caracolillos que se recogen en las cunetas del camino. Así lo decía Epicteto, que era muy gráfico. Y claro, con unas setillas salvajes y con unos caracolillos que estaban por ahí haciendo su vida, pues se podía organizar una merienda, pero no era una merienda tremenda. Bueno, pues eso son los contactillos, los caracolillos y las setillas que se recogen en las cunetas del camino. Y son las consolaciones y gratificaciones que experimentaban los muy devotos medievales en las colinas de la devoción. Son menos intensos y más distanciados que los contactos con el fondo, sobre todo cuando estos se consiguen por voluntad propia, a voluntad. ¿Qué tengo que deciros a los que estáis disfrutando ya de esto? Pues que disfrutéis de ello. Pero que no hagáis planes. No hagáis planes de cuánto durará, irá a más, cuándo llegaré a lo otro. No, conformaos con lo que tenéis porque os lo habéis ganado y disfrutad de ello. Eso significa que, sin daros cuenta quizás, habéis entrado en el plan de la divinidad, porque la divinidad ha decidido que esto se sienta así, que esto suceda así. Y estar en el plan es muy bueno. También significa que en algunos momentos sois muy buenas personas. Pues seguid así. Los contactillos son como que el helicóptero de la divinidad aterriza en vuestra pista, pero ve que no está todo bien y entonces se va. Bueno, pues esa cercanía con la divinidad que está dentro del helicóptero y vosotros, que sois la pista de aterrizaje, esos son los contactillos, las colinas de la perfección. Cuando subéis más arriba de la rampa, la divinidad bajará en el helicóptero, verá que el terreno está perfecto y entonces bajará del helicóptero y pisará la pista de aterrizaje. Eso será el contacto con el fondo. Y será de otra categoría. Pero no os hagáis ilusiones, no estéis haciendo planes. Esperad a que eso suceda, que sucederá. Y tanto lo uno como lo otro son leyes de la naturaleza. Ya os he dicho que las cosas de ideas, de creencias, de doctrinas, pueden ser cuento y parte de verdad, o ser todo ciencia pura. Los caminos completos son todo ciencia pura. Y las cosas que hay puestas en los caminos completos son leyes de la naturaleza, puestas por la divinidad para que las disfruten, las saboreen todos los que acepten su plan. Y el que persevera en un camino verdadero acepta el plan de la divinidad y lo sigue. Y por eso pasa lo que pasa. O sea que para mí es una alegría el encontrar esto. Lo he encontrado después de 39 años de estar en el camino, pero nunca es tarde. Vamos a ver ahora qué dicen los que no les he saludado antes. Francisca y CL. Gris Díaz nos dice, amigas, les presento a mi hija Ami Rosales. Efectivamente, Ami es hija de Gris Díaz. Ami Rosales es hija de Gris Díaz. Angélica, quisiera solicitarle el libro de la salud. ¿Cómo lo hago? No te preocupes. Alguien me ha dicho que le ha llegado el libro, pero era otra. Era Francisca. Sí. No, si vives en España, o insular o peninsular, mándame tu dirección por el formulario de contacto que hay en sofiaoriginals.com, entra en la web y en ese formulario tengo que revisar que funciona bien porque
quiera Dios que funcione bien. Lo pusimos bien hace un tiempo, pero no sé, no estoy seguro. De manera que poner un mensaje con vuestra dirección y correo electrónico en el formulario de contacto y ya nos escribimos. Ya te he dicho que no, Tucán, no. El libro, pues, el libro vale 10 euros, ¿eh? Pero yo a los buscadores se lo envío gratis. Hay que estar dispuesto a gastarse 10 euros. Claro, eso yo hablo con mentalidad España. Con mentalidad Sudamérica o Centroamérica ya no estoy tan seguro. Ya no puedo decir tan seguro. Bueno, Elena, buenas noches a todos. Hoy no voy a poder escucharlo en directo, lo veré en diferido. Pues sí, no hay más remedio a veces. El Mississippi no pasa por Atlante, pero juraría que está cerca. Juraría que está cerca. Porque yo creo haber estado en Atlanta, aunque fue hace ya 28 años. Talia González nos dice: buenas tardes, estimados Fernando y buscadores desde México. Suga, leyes de la naturaleza. Qué bien suena. Sí, quiero decir con esto que es impepinable. O sea, es obligado, seguro. Tan seguro como si dejas caer algo, cae hacia abajo. Y no hacia abajo. Es lo más seguro que hay. Porque está establecido por la propia divinidad. Que su objetivo de la creación era crear plenitud. Crear más seres distintos a ella, por supuesto, que disfrutaran de lo que ella disfrutaba. Quería compartir lo que ella tenía. Y entonces, pues, creó las cosas como las ha creado. Y entonces nosotros tenemos que conscientemente adherirnos a ese plan que tiene la divinidad, porque mejor no puede ser. Y por ello, pues, ser como ella. Ya os lo he dicho, pero la divinidad no quiere ser adorada ni querida, quiere ser compartida. Y los humanos cumplimos el objetivo de la existencia cuando ponemos empeño en compartir la plenitud de la divinidad, que ya la puso en bandeja y que lo tenemos por los varios caminos que hay para subir a la cima de la montaña sagrada. Caminos que son, pues, más propicios para una forma de ser u otra. Dice Miguel Ángel Medrano: el contacto a voluntad con lo uno es indescriptible. Considero que solo el que lo ha tenido lo sabe, pero al escuchar a alguien que experimenta, sabe lo que es. Esto es, muy bien, efectivamente, perfecto. Es indescriptible. No hay palabras en el vocabulario humano para describir eso. Y por eso hay que experimentarlo. No es para ser descrito, es para ser participado. Lo sabréis. Si perseveráis, lo sabréis todos los que estáis oyendo esto. Y como dice Suga, no hay prisa. No tengáis prisa, tenéis toda la vida. Ya sé que algunos hay que tienen, pues, algo así como 76 años. Bueno, pues hay tiempo. Porque en general, y también he dicho, que los buscadores tienen buen final de su vida. Porque no se han dado disgustos, por lo menos no los últimos años, que siguieron algún camino completo, tienen buena salud, no tienen problemas de la mente, no caen en los engaños que hay últimamente sobre tomar más de esto o tomar menos de lo otro y que sea 200, debe ser 240, como siempre ha sido, y por eso, pues, son más longevos y en mejores condiciones, y por eso pueden aplicar las reglas hasta muy tarde. Dice el tucán volador: disfrutar de nuestros avances, pequeños generalmente, pero muy satisfactorios sin duda, sin prisa,
ni curiosidad, pero con firmeza, sí. Yo creo que la teoría la tenéis todos bastante clara, pero quiero que esté tremendamente clara porque a algunos os tocará también divulgar más adelante, cuando llevéis 5 años en la meseta, para que os forméis en ese tiempo. Y la teoría hay que saberla. Un buscador tiene que saber perfectamente todo lo que ocurre en el mundo sutil, en el mundo de lo uno, y aprovechar las conexiones que hay entre el mundo actual, el mundo inferior y lo uno, que ya hablamos de ellas en un vídeo reciente. Dice Ina Canet, yo tuve algunas experiencias del mundo sutil que comenté en un taller de hace mucho tiempo. Lo buscaré y ya te diré, Aina, si eso es suficiente para el objetivo que yo me he propuesto de ahora, de relatos de personas con experiencia, para dar servicio a las otras, a las que todavía no lo han tenido, para que sepan lo que hay y sepan lo que pueden esperar, sin tener prisa. Ya, si no lo encuentro, ya te comentaré. El decir las cosas puede ser un poco comprometido, pero ya no se va a decir nada hasta que nos contactemos, me mandéis lo que queráis, le dé forma perfecta, os lo envíe, le deis el visto bueno y entonces aparecerá en algún taller. Y voy a procurar ir haciendo de menos a más. Empezar con experiencias que me habéis contado ya algunos de las colinas de la perfección y subir luego a contactos con la mente superior o con los guías y luego contactos con el corazón superior. De forma que haya una especie como de escalera para que vayáis sabiendo lo que primero os vais a encontrar. Nos tenemos que hablar, Aina, pero con tranquilidad. Primero voy a buscar esas experiencias de ese taller. Sí me vendría bien que me dijeras qué taller es. Ah, vale. En tu campo de lado dice, ¿se consigue el libro en Amazon? ¿Qué libro? ¿La salud? No. No, porque no lo comercialicé bien. Lo edité por mi cuenta en 1987 y entonces yo sabía muy poco de comercialización de libros y no lo puse en Amazon. Entonces, ni lo puse en distribuidores. Fue un desastre, lo que hice fue un desastre. Y entonces no se consigue en Amazon. Si no, os lo diría, os lo hubiera dicho. Los otros sí, pero este no. Vosotros lo tenéis que conseguir conmigo. Y para los que vivís fuera de España, insular y peninsular, ya encontraremos la manera. Dice Arnaldo Hernández Viera, Fernando, ¿no se podría digitalizar el libro? De esa forma se podría enviar gratis. No. No se puede digitalizar. O sea, vamos a ver. No puedo dedicar tiempo a eso, Arnaldo. Prefiero pagar lo que sea y mandarlo en físico. En físico. Estoy ahora con mucho trabajo. Con mucho. Una parte del trabajo es editar los 3 libros y que haya stock en el mercado. Y eso me va a llevar, pues, un par de meses seguro. Aina Canet. Ah, sí, las experiencias. Y fueron por casualidad. Bueno, pues eso es muy buena señal. Y antes de empezar este camino, pues eso es todavía mejor señal. Sí, la diferencia es que los contactillos o las consolaciones de las colinas, vamos a decir así, colinas sin más, vienen cuando ellas quieren. Eso sucede porque el que las tiene no sabe por qué las tiene. Y ahora, si lo sabéis,
porque habéis hecho algo especialmente bueno en ese periodo de tiempo. Si hacéis algo especialmente bueno, entonces sois más plenos, y al ser más plenos, eso llega, o llegáis a eso. ¿Eh? Si sois normalillos, si estáis un día un poco descentrados, pues entonces no tendréis contactillo ese día, ni al día siguiente. O sea que son algo consecuencia de la plenitud de la persona que lo siente. Hablaremos, Aina. Francisca dice, ¿qué es lo uno? Dios, la divinidad. Lo que pasa es que yo huyo de ciertas palabras. Huyo de hablar de alma, porque está muy mal explicada en la doctrina de siempre. Huyo a hablar de espíritu, porque se ha abusado mucho de esa palabra, gente que no sabía y lo ha estropeado todo. Huyo a hablar de Dios, porque se ha estropeado mucho esa palabra por gente que no sabía cómo es la divinidad, y yo le llamo divinidad, no le llamo Dios. O sea que yo huyo de ciertas palabras porque para mí que tienen, como dicen los orientales, mal karma. Han sido muy maltratadas esas palabras, muy mal usadas. Entonces, en lugar de hablar de, pues digo lo uno, el uno, la divinidad. De forma que el uno es Dios, Francisca, para entendernos. Siempre en cada escuela de conocimiento hay un vocabulario, porque el vocabulario, primero, la escuela de conocimiento no sigue la doctrina oficial de ese país y de esa época. Es heterodoxa, no es ortodoxa, es heterodoxa. Y la funda un señor, uno que ha sido buscador y que ha recorrido el camino y que ha llegado a la cima de la montaña sagrada y que comprende que eso es útil a las personas, a las que estén en su mismo nivel de evolución. Y por tanto lo divulga. Entonces, esa persona explica las cosas a su manera, con su vocabulario, con lo que se le ocurre, y pone los ejemplos que se le ocurre. Y a las experiencias que le han pasado y que las ha disfrutado y que las disfruta, les pone un nombre. Y ese nombre es el vocabulario de esa escuela. Y aquí pues hablamos de contacto con el fondo, para nombrar a la experiencia reina, lo que es lo más elevado que se puede hacer como ser humano. Y por eso hablar todos con el vocabulario de la escuela para que os entienda todo el mundo. El uno es la divinidad. Dice Gris Díaz, una de las cosas que se disfruta mucho y brinda gran satisfacción es el servicio. No tiene precio. La satisfacción que genera, efectivamente. Ya hemos dicho que el servicio es la estrella más alta, la punta más alta del círculo positivo. Es a lo que hemos venido aquí. Y es con lo que borramos karma negativo que hayamos generado en las anteriores y primeras existencias en que fuimos unos burros con 4 patas. De forma que si podéis hacer servicio, si podéis dar servicio, dadlo. Y el día pasado hablaba con una de vosotras que decía que su trabajo consistía en dar servicio. Bueno, pues tengo que decirle, añadir que tienes suerte porque te va a ayudar eso mucho a avanzar con rapidez. Dice Juan Gómez, Fernando, ¿no podías ponerlo el libro en Amazon? Porque en 1987 no existía Amazon, jajaja. Quizás puedas ponerlo hoy en día. Voy a hablar con el distribuidor que tengo a ver si acepta poner ese libro en su catálogo. Pero solo valdrá para España con el precio ese que he dicho. Porque para el extranjero interviene el avión. Y el avión, pues, cuesta. El libro va a costar mucho menos que el otro, el grande, porque va a pesar 250 o 300 gramos y el otro pesaba 1,3 kilos.
Ya os diré. ¿Qué 3 libros? Pregunta Francisca Blanco. Eres la monda. Pues mira, el grupo de Jerusalén, que estaba aquí, hoy lo he quitado ya porque no quiero hacer propaganda, el grupo de Jerusalén, que tiene tapas rojas, Simón Opera Magna, que tiene tapas anaranjadas, y el grupo y Año 303, que tiene tapas amarillas. Ya sabéis de qué color será el siguiente libro. Esos libros se pueden pedir en España en las librerías, y la librería lo pide al distribuidor, según a cuál le toque. Y los 3 libros hablan de cómo se gestionó, cómo nació, cómo surgió, quiénes la crearon, cómo lo hicieron, la religión que hemos tenido desde siempre y que siguieron nuestros padres. Antonio Cámara dice, entiendo que se está vendiendo bien 303, me alegra. Sí, es la 4ª edición y cada edición la hago de 2000 ejemplares. No es venderse bien, Antonio, no es venderse bien, ni mucho menos. Venderse bien, quiero deciros que para empezar a ganar dinero con un libro, tiene que venderse del orden de 15.000 o 20.000 libros. 15.000 o 20.000 libros. Para empezar a no perder dinero. Mientras no vendas 15 o 20.000 libros, estás perdiendo dinero. Eso lo garantizo. Porque para que se venda lo que se venda, tienes que hacer publicidad. Tienes que hacer divulgación. Y hacer divulgación cuesta más que editar el libro. El doble o el triple más. Porque hay que hacer viajes, hay que ir a emisoras, hay que ir a cadenas. Y eso, pues, tiene que hacer de introductor de embajadores una profesional del tema, y eso cuesta. De forma que hasta que no venda 20.000 libros, no sacaré el primer euro que puse en los libros. Angélica, perfecto. Ya encontraré la manera porque soy de México. Bueno, pues sí, encontraremos la manera. De una forma u otra tendréis todos el libro que queréis. La salud. Los demás se pueden pedir en librerías y están en Amazon. Los 3 libros están en Amazon. Juan Gómez. En el estoicismo se utiliza mucho la palabra naturaleza y en el vocabulario de esa escuela. No sé si entiendo yo el verdadero significado de a lo que se refiere. Es una forma de llamar a Dios. Naturaleza se escribe con mayúscula, escribe con mayúscula Gómez, Juan, porque es ni más ni menos que la divinidad. Si no se entiende el vocabulario de una escuela, uno se queda a 2 velas cuando lee libros de esa escuela. Hay que entender el vocabulario y para eso hay que saber, tener el conocimiento y entonces, por aproximación, por similitud de ideas, vas a poder aproximar el sentido de las palabras clave. Naturaleza es la divinidad. Juan. Por eso quiero deciros, tengo que buscar, que tengo tantos libros que luego ya quiero buscar un libro y no lo encuentro de primera vista. Tengo que buscar el Tao Te Ching para deciros qué autor es y para hablaros del vocabulario de Lao Tse. Lao Tse también tenía un vocabulario muy fuerte, era muy críptico. No sé si por ser chino o por qué, pero el taoísmo es muy críptico en los vocabularios. Sí, Francisca, lo sé. Dice Francisca que yo doy servicio a personas mayores enfermas. Ya te comenté que os lo digo a vosotros, que sois buscadores y que no tenéis muy enfermas, que no estaréis muy enfermos. Cuando estéis enfermos, sed muy benévolos con vosotros respecto al cumplimiento de las reglas, porque no podréis cumplirlas. Os costará mucho. Os enfadaréis mucho más de lo normal y las incumpliréis casi todos los días, porque el dolor es un mal acompañante de la perfección. La perfección se puede conseguir cuando estás bien de salud, cuando estás normal,
Pero si tiene dolores por enfermedades, amarguras, disgustos, recuerdos del pasado, y si no eres buscadora, las tendrán todas, Francisca, pues entonces no puedes pretender que sean justas, ecuánimes y amables. Serán muchas gruñonas. Pero ahí estás tú, en ese puesto colocada precisamente para dar servicio y para ser el ángel del cielo para ellas. Tómate ese papel. Procura adaptar ese papel. Ser un ángel del cielo para ellas. Y entonces disminuirán su agresividad hacia ti. De forma que aprovecha el tremendo don que tienes. Has caído en un sitio estupendo. Estupendo para avanzar rápidamente. Francisca. Ya querrían muchos tener esa oportunidad. Dice Carlos Torres, profesor, ¿todos los buscadores experimentan los contactillos? En algún momento de la rampa, yo diría que sí. En algún momento de la rampa. Cuando estén hacia la mitad o rondando la mitad, a punto de llegar a la mitad, en el 40%. Sobre todo si son buscadores emocionales. Esta es la ventaja de los buscadores emocionales. Esta es la ventaja de los emocionales, que tienen un corazón muy cultivado, muy utilizado, muy blandito, muy usado, y entonces van a poder entrar fácilmente en el contacto, en el contactillo. También tendrán facilidad para entrar en el contacto con el fondo, pero se les exige mucha más perfección. Mucha más perfección. Entonces, todos los buscadores experimentaréis los contactillos, pero no tengáis prisa. La prisa podría atrasar ese proceso. Y sobre todo también otra cosa, no cumpláis las reglas y seáis cada vez mejores por las gratificaciones, por las propinas. No, cumplirlo porque estáis dentro del plan de la divinidad. Incluso hacedle declaraciones de fidelidad. En un momento en que estéis bien, que estéis incluso con algún amago de contactillo, poneos en comunicación mental, emocional, con la divinidad y decidle que queréis ser fieles al plan, que los guías os ayuden a ser fieles al plan, fieles con fidelidad total, grande. Que los guías os ayuden a ser fieles al plan. Dar al plan divino la importancia que tiene. Y aceptar las dificultades que tengáis porque son como las que tiene, por ejemplo, ahora vuestra compañera Francisca, son un medio de superar alguna asignatura que tenéis pendiente. Si tenéis dificultades con alguna cosa, con algún tema, es asignatura pendiente. Y quizás alguna de las tres que forman los traumas nucleares de la conciencia. Esperemos que no, porque son muy difíciles. José Antonio Martín Taboada. Buenas, Fernando. Y a los buscadores. Acabo de conectar. Ahora que ya habéis estado varios días, os digo que aquí no hay que dar las gracias. Porque tan beneficiado sale el que da el taller como los que escuchan el taller. Yo, si no estuvierais vosotros, no podría dar el taller. De forma que no deis las gracias. Cada cual cumple con su rol, con su papel, con su misión, con lo que debe hacer. Dice Aina Canet, me encantará conocer el vocabulario del Tao Te Ching. Bueno, pues espera a que lo encuentre, Aina. Y lo traeré. Es un libro pequeñito, es más, es de páginas pegadas, no está cosido, es páginas pegadas y a ver si me queda algún ejemplar
que esté todavía encolado, porque las páginas con el mucho uso se despegan. Creo que encuaderné uno para que estuviera encolado de nuevo. Sí, encolado de nuevo. Dice Sonia: hola Fernando y amigos todos. Estuve ocupada. Después veré completo el taller. ¿Habrá posibilidad de adquirir esos libros en América este año? Sí, este año sí. ¿De adquirirlos en América? Yo diría que no. Vais a tener que adquirirlo en España. Lo que no sé es a qué precio todavía. No sé a qué precio. Pero esperad, yo confío que un taller más. Y dice Suga, sí, lo del Tao Te Ching lo tenemos pendiente. Sí, ya os dije que ahora tenéis que ser muy pacientes conmigo porque estaba mal y ahora estoy peor. De cosas pendientes. Francisca, última vez que me da las gracias. No se debe dar las gracias, porque cada cual cumple con su misión. Dice Juan Gómez: veo a menudo vídeos de un periodista independiente, youtuber, que tiene muchos seguidores. Le voy a mandar un mensaje en Facebook a ver si le apetece hacerle una entrevista a usted para hacerle promoción. Bueno, si tú le conoces y ves que es decente, si es independiente será decente, porque yo lo que no hago es ver la televisión y los canales de comunicación de los medios de la corriente oficial, porque no merece la pena. Sí, entendido, Juan. Sí, vale. Le puedes dar, si lo sabes, mi mail, fcondetorrens@hotmail.com. Torrens es NS final. Dice Suga: ¿los frutillos de Epicteto vendrían antes que los contactillos? No, los frutillos de Epicteto son los contactillos, descritos por un bromista. Epicteto hacía sus clases y los alumnos se morían de risa por cómo explicaba él las cosas, porque hacía como una comedia. Él se ponía en una parte de la, digamos, pizarra y era un personaje y se dirigía al otro. Y entonces luego se iba al otro lado y era otro personaje y le respondía a lo que había hecho el primero. Y otra vez el otro respondía. Y claro, pues era muy ocurrente, era muy ingenioso. Y las formas de decir las cosas pues causaban mucha risa entre sus alumnos. Dice Sonia: Fernando, temas de evolución, además, o con los niveles de evolución, podría asociar con la edad de piedra o la edad paleozoica. A ver, déjame que lo lea de nuevo. No, vamos a ver. Creo que es por ahí por donde vas, Sonia. Esta evolución es con mayúscula. Yo veréis que siempre pongo niveles de evolución, generalmente los dos con mayúscula, pero evolución lo pongo siempre con mayúscula, porque es evolución interna del ser humano. Es el nivel 1 del que maltrata físicamente, el nivel 2 del que maltrata psicológicamente, el nivel 3A del que la religión del temor, por si acaso hay infierno, yo sigo esto, el 3B, que es la religión del deber, debo hacer, pero me cuesta mucho, y el debo hacer me lo dicen otros, lo tengo fuera. El nivel 3C, que es la ética asumida, que es lo previo a ser buscador. Las colinas de la evolución y la noche oscura del alma, si has sido seguidor fiel de la religión oficial, y luego ya la rampa, cuando encuentras un camino completo. Esa es la evolución. Bueno, y después de la rampa, la meseta, cuando ya has llegado a implantarte las dos capacidades superiores como mente y corazón por defecto. O sea, siempre. De esa evolución hablamos aquí, Sonia. No la evolución del primate, Darwin y el homínido y el homo de Neandertal, la Nancy y el homo sapiens o el hombre de Cro-Magnon. No, esa evolución yo no la toco. La he estudiado por afición y por eso sé 4 cosillas, pero de esa evolución no hablamos. La evolución
es la evolución de lo que he explicado antes. Los niveles 1, 3C, buscador, rampa y meseta. De esa evolución hablamos. Del objetivo de la existencia, que es lo que aquí tratamos. José Antonio Martín Tabada, te he entendido. Vale, estupendo, estupendo. No sé si hay más. Bueno, pues aquí terminamos, salvo alguna aportación última. El próximo día, tampoco sé ahora qué taller, pero ya alguno me ha pedido en YouTube un tema. Tengo otros 3 más, si no me equivoco, de forma que tengo 4 temas. Por tanto, el que me ha pedido el último, pues a lo mejor es el 4.º taller el que hacemos. Nos veremos el próximo jueves y hasta entonces, a ser buenos.